que ya sabemos cómo terminó para estos aliados. Kemal en ese tiempo fue progresando como militar. En 1911 estuvo en la actual Libia contra los italianos. Se le aplaudió su organización de las fuerzas nativas, pero fue en la Guerra de los Balcanes, en 1912, en la que ganó su primera gran batalla contra los ingleses, defendiendo Galípoli. Él ya era teniente coronel, y se le puso al frente de la 19ª división del ejército en Kanakale. Digamos que así se dice. No tengo idea si lo pronunciaron correcta. Y si quieren saber más de la Guerra de los Balcanes, vayan a escuchar nuestro capítulo 4 donde hablamos de la independencia de Bulgaria. Tal vez en algún momento entremos en más allá de la Guerra de los Balcanes, pero hoy en el episodio de Bulgaria entramos un poquito más a fondo. Citando de nuevo, en 1915 fue de nuevo enviado a este lugar, ¿cómo se pronuncia? Galípoli. Como comandante de las fuerzas turcas bajo el mandato del alemán Liman von Sanders. Su victoria frente a los británicos al impedirles el paso hacia los Dardanelos le valió el epíteto de Salvador de Constantinopla. A principios de 1916, los británicos se vieron obligados a abandonar este lugar. Continuando estas victorias, ascendió a coronel y así es ya como lo enviaron al frente oriental, deteniendo el avance de los rusos también. Ahora, mucha gente compara Galípoli con el día D. Fue un desembarco por parte de los ingleses. Cabe destacar que les fue fatal. Esa batalla fue un baño de sangre en el que los turcos ganaron bastante holgados. Los ingleses fueron los que tuvieron las bajas excesivas. De hecho, si mal no recuerdo, fue una combinación. Dicen que fueron las fuerzas inglesas, pero fue parte del ejército inglés, los australianos, neozelandeses y creo que incluso hasta canadienses, porque todavía en aquella época estos tres países eran como los perros falderos de Inglaterra y hacían todo lo que ellos querían. Porque pues ya saben, eran sus miguis del colonialismo, ¿no? El año siguiente, él ya era general de brigada y lo designaron a Siria-Palestina. De nuevo fue contra los británicos con ayuda de las milicias locales. Hay que señalar que salió de Turquía también en 1913, yendo a Sofía, en Bulgaria. También en 1917 a Viena y después a Karlsbad. Cuentan que en estos viajes le ayudaron a Kemal a ver más cerca la cultura occidental y aprender de ella. Así que pues, como siempre, ¿no? Cuando estás abierto y ves otras formas de vida, te ayuda a expandir tu mente, ¿no? De alguna manera. Ahora sí vamos a ver lo siguiente en la caída del Imperio Otomano como tal, con la Nueva Turquía. Luego de que los otomanos perdieron esta guerra en 1918, el ejército fue desmovilizado debido a las fuertes condiciones de paz, ¿verdad? Ya saben, la paz significa que el perdedor le va a ir a la fregada, impuestas al gobierno de Estambul, mientras que las tropas aliadas ocupaban varios territorios, ya saben, un clásico. En el caso de los ingleses, ellos estuvieron en la capital y tuvieron el control con el sultán. El tratado de Sèvres hizo que el imperio renunciara a todos sus territorios no turcos, como lo era Macedonia, Siria, Palestina, Armenia y Arabia, junto con las islas de Dodecaneso y Rodas, que obtuvo Grecia. Ya por fin volvió a estar Rodas para Grecia. Y una vez citando, el imperio quedó así reducido a una estrecha franja en torno a Estambul y Anatolia, sin Esmirnia ni los territorios orientales, para los que los vencedores establecieron la creación de una república armenia independiente. Las capitulaciones incluían asimismo una serie de acuerdos comerciales y jurídicos muy ventajosos para las potencias aliadas, además de sustanciosas indemnizaciones de guerra. Todo esto ocasionó también distintas vertientes políticas, los que están a favor de la autocracia y el sultán, que curiosamente están a favor de quedarse bajo el mando de los aliados, el otro a los liberales, a favor de la burocracia, conformados por el ejército y la burguesía intelectual, que al parecer era liberal, entre comillas, porque deseaban el mandato de Estados Unidos. Ya saben, ¿no? Muy liberales, pero querían seguir ahí bajo el yugo de alguien más. Y luego estaba la mayoría de la población turca haciendo emerger una milicia campesina que se lanzó casi de inmediato a la lucha contra los ejércitos ocupantes.
en movimiento de resistencia descoordinado y sin proyección nacional realmente. Ahora sí que solo era gente que querían que les dejaran de estar jodiendo, ¿no? Pero que consiguió establecer de hecho células de poder local, los llamados consejos, en toda Anatolia. A esta resistencia armada se sumaron las tropas, aún sin desmovilizar, que permanecían en el Cáucaso y en Siria. Aquí es cuando... ¿es Kemal o Kemal? Kemal. Es cuando Kemal, perdón. Es que ahí tenía dislexia cuando estaba escribiendo. Kemal destacó y llegó como el caudillo que salvaría a Turquía, ya que a pesar de que el imperio perdió la guerra, Kemal solo creció en prestigio. Y en mayo de 1919, Mehmed II lo envió más bien aquí sería quinto, ¿no? Dice Mehmed V. Sí, no sé por qué ahí le puse segundo, lo siento. Sí, porque Mehmed II es como de hace 4 siglos. Sí, ahí me equivoqué por siglos. Lo envió a Anatolia para desmovilizar a las tropas de resistencia popular, pero la misión cambió cuando los griegos invadieron Esmirna y Kemal abandonó sus tareas oficiales y se entregó a la organización de una resistencia para ir en contra de los invasores. Así es como nuestro personaje en cuestión siguió trabajando en su ideología, dando un programa político nacionalista con fundamentos liberales, tratando de unificar a las fuerzas de los ejércitos y conversando con los dirigentes de las ciudades principales de Anatolia. En julio de 1919 condujo el Congreso de Erzurum, donde se aprobó el Pacto Nacional, con el que Kemal consiguió unir el movimiento nacional, aunque a expensas en contra del clero o el sultanato. Fue un movimiento para evitar un estallido de alguna represión, aunque en 1920 igual hizo una campaña en contra de Mehmed VI, ganando las elecciones que el mismo sultán había dejado organizar. Así que pues le bailó, ¿no? Les hizo creer que ella no iba a hacer nada en contra de ellos, pero de todas maneras es que si mal no se lo revirtió. Si mal no lo entiendo, fue como una especie de compromiso que él tuvo que hacer, ya saben, política. No es que el Estado fuera completamente secular, o sea, la iglesia completamente separada del Estado, sino que más bien era que el Estado controlaba la iglesia, que era, pues, que fue como el mejor compromiso que este señor se le pudo ocurrir para que no hubiera más revueltas. Entonces, pues ya saben lo que se tiene que hacer pactando con el diablo, como dicen. Y bueno, lo que se considera un logro no salió bien, pues en marzo de 1920, en esta atmósfera de oposición, las tropas inglesas disolvieron la Cámara y los diputados kemalistas fueron deportados. Ya saben, todo lo que huela a idioma inglés son unos metiches en la política de otros países. Ello solo consiguió hacer más fuerte la resistencia nacional. Así es que en abril, Kemal estableció un gobierno provisional y una gran asamblea nacional en Ankara, proclamada por la oposición en la nueva capital de Turquía. Esto llegó a que tanto los aliados y el sultán pusieran precio a la cabeza de Kemal, quien obtuvo victorias significativas con el ejército popular. Ahora, vamos a hacer una pequeña vertiente. Parece que Inglaterra nunca aprende. Intentaron hacer eso mismo con William Wallace. Pero... Con Escocia. Y mataron a William Wallace. Eso no hizo nada para detener que los escoceses se quieran librar de los ingleses. ¿Qué acaso no aprendes Inglaterra? ¿De veras pensaron que iban a lograr quitar este movimiento liberal solo porque deportaron a algunos diputados? No, es que se les olvida que a veces piensan que cortando la cabeza de la hidra ya se va a acabar. Pero es que esto no era solo de unas cuantas personas. No eran los conocidos golpes de estado como en otros lugares, ¿no? Que sí es orquestado solo por unas personas y la población ni en cuenta. Sino aquí realmente era un movimiento apoyado por la mayoría de la población. Pero pues ya saben, el humano siempre comete los mismos errores. Y como reyes recordarán, había todavía algunos griegos por allí. Estos fueron aplastados en la batalla de Zacaría entre julio y septiembre de 1921. Mientras se retiraban, se produjo otro ataque en Afyun Karahisar, que obligó al ejército griego a evacuar por completo Esmirna. Y luego sus movimientos políticos vinieron tras eliminar al fundador del Partido Comunista, llamado Mustafa Sulfisi, supongo. Sulfisi. Y bueno, ya saben, les gusta mucho ese nombre ya. Así es que Kemal ordenó la desarticulación del Ejército Verde de Edem
Cherkes, constituido a imagen y semejanza del Ejército Rojo Soviético, y que ya había emprendido la revolución socialista en algunas regiones de Anatolia con la confiscación de tierras. Pues ya saben, al parecer era el lado comunista que había ahí en Turquía. Es que pues, aquí era un desmadre. Está el lado comunista, el lado islámico que quería estar bajo el gobierno inglés, estaban los liberales que querían estar del lado de los gringos. Era un desmadre. Y en fin, ninguno tenía sus propias ideas para Turquía, ¿no? Se estaban basando en otros o que en otros hicieran el trabajo. Ya para 1920, Kemal consiguió que Francia reconociera el nuevo régimen y que Italia se retirara. Sus tropas de Antalya, pidiendo compensaciones económicas con la URSS, fue una relación más que amistosas. El Estado soviético le apoyó económica y militarmente y le permitió desatender el flanco oriental a cambio de las instituciones de la República Armenia establecida por los aliados por una Armenia soviética. Si notan algo, fue que aquí utilizaron a Armenia como una especie de moneda de cambio, pobrecitos. Sí, acuérdense que era después de la guerra, entonces a final de cuentas lo que quería Rusia, supongo que era control territorio. Es que después de la Segunda Guerra Mundial se creó esta cosa. Por ejemplo, se creó esta cosa en Europa, la llamada cortina de hierro, que eran todos los países eslávicos. Uh-huh. Y acá en Medio Oriente, todos esos territorios, Azerbaiyán, Kazajistán, que eran como el escudo, pero en contra de China. Ajá, entonces Rusia estaba buscando cómo tener su territorio completo y con su carne de cañón antes de que llegaran a ellos, prácticamente. Pero bueno, la pobre gente de Armenia no puede agarrar un respiro. Y con todo esto también cesó la Federación Soviética de Azerbaiyán. Así es que, citando también el siguiente párrafo, en cuanto a Gran Bretaña, Kemal utilizó una política de fuerza. Prácticamente los amenazó con llevar la guerra a los estrechos y a Grecia en la llamada crisis de Chanak, poniendo al borde del conflicto armado a Inglaterra, cuya población no deseaba el inicio de una nueva contienda. O sea, prácticamente los amenazó en pro de que que la gente ya de su propia gente ya se les iba a levantar y se iban a quejar, ¿no? Sí, porque si empezaron otra guerra. Esto fue en 1920, recuerden que para 1923, que para este punto la Primera Guerra Mundial apenas llevaba 4 años de haber terminado. Entonces imagínense, después de todo el deterioro y todo lo peor que fue la Primera Guerra Mundial, como que nadie estaban, como dijimos, todas las guerras no vienen con que la gente, ay, sí, vamos a la guerra, vayan a matar a mi familia. No, obviamente siempre hay revueltas y gente quejándose de que su gobierno quiere ir a la guerra, ¿no? Finalmente, Kemal forzó las negociaciones que se concretaron en el Tratado de Lausana en 1923, por el que las potencias aliadas reconocieron por fin la soberanía nacional del nuevo Estado de Turquía sobre los territorios de Esmirna. ¿Es Esmirna o Esmirina? Creo que en la otra ahí le puse una I de más. Creo que es Esmirna, tal cual. Ahí disculpen, lo estaba haciendo en la noche. También con Tracia Oriental y Anatolia. Además, se anularon en el bosque las indemnizaciones de guerra. Así es que para el 29 de octubre de 1923, Kemal pudo finalmente deponer al sultán y proclamar la República de Turquía. La relativa facilidad con la que los aliados aceptaron la perturbación del orden impuesto en el flanco oriental tras la Primera Guerra Mundial se debió al hecho de que el régimen de Kemal no presentaba una amenaza para los intereses estratégicos y económicos de Occidente. Una vez resuelto el problema de la ocupación militar y las indemnizaciones de guerra, antes al contrario, Kemal se mostraba como un valioso y servil aliado de las potencias occidentales, dispuesto a introducir reformas constitucionales y aproximar Turquía al paradigma de la sociedad occidental. Así que pues lo dejaron porque en ese momento les convenía, ¿no? Y bueno, hasta aquí dejaríamos en esta parte. Ya sabemos que prácticamente fue todo lo que hizo para estar en el poder este señor. Y ya en la segunda parte de la historia de él, ya vamos a hablar de cómo fue su gobierno, de un poco más de la situación ya en esos años ya en Turquía. Entonces, sobre todo para
que no quedara tan largo, porque en sí, si hubiéramos puesto toda la información, fácil nos llevaría mucho más tiempo, pero de lo más destacado y más importante, pues lo quisimos dividir así en dos. Véanlo de esta forma. La primera parte es como una síntesis a grosso modo de todo lo que pasó, de cómo llegó al estar hasta el poder, de cómo llegó hasta el poder. En el siguiente episodio incluso entremos un poco más, incluso a lo que fue el ascenso de los jóvenes turcos, ya que aquí también nos lo pasamos muy encima. Uh-huh. Vamos a hablar un poco más a fondo de ellos. E incluso este señor se creó su propia, como razón, filosofía, el llamado kemalismo. Sí, a final de cuentas, acuérdate que todos los pensadores políticos, sobre todo, pues siempre dejan ahí sus ideas de lo que debe ser su gobierno, ¿cómo se puede decir? En lo que pensaban que era lo mejor en un estado o en un gobierno, ¿no? Solo que Kemal al menos no quiso hacer ahí su propia iglesia tipo ahí Robespierre. Él no se le botó la chaveta hasta ese punto. Así que pues ya saben, todos dejan sus estatutos, o no sé cómo decir, pues es que a final de cuentas se vuelve una ideología, ¿no? Y acuérdense que la ideología puede ser política, de vida, espiritual, artística. O sea, entonces pues así es como hay tantas vertientes de cualquier cosa, ¿no? Por eso es que hay tantas sectas de las grandes religiones que ya ni se pueden contar. Así que pues hasta aquí quedaría la primera parte de la vida de este señor. Y pues esperamos que les haya gustado y nos escuchamos la próxima semana. Después de terminar con este señor hablaríamos de Tlaloc. Por fin volveríamos con algo de mitología y sobre todo aquí de México. Entonces pues espérenlo, aún estamos pensando que de otros temas que nos han gustado tomar, pero por el momento ya tienen estos bien que sí vamos a hacer. También estamos trabajando en hacer los capítulos para YouTube. Y pues vamos en orden, ténganos paciencia. Ya saben, ¿no? Las complicaciones de la vida mundana se te quita tiempo. Así que pues ahí hasta la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Adiós.